completo, ah. Cuidado que digas, me faltan chelas, ya. Una extraña aparición en medio de una hacienda. Una de las localidades cusqueñas que, según los lugareños, está protegida por una fuerza misteriosa. Y una festividad muy poco difundida. Un chamán ha viajado por el Perú investigando algunos de los hallazgos y tradiciones más impresionantes, ya sean de origen humano, natural o sobrenatural. Esta vez examinaremos la Virgen del Rosario de Guaigua, una madre que buscó situarse cerca de su hijo. Todo misterio es una pieza de un rompecabezas aún más grande. Secretos de más de 500 años de edad, ocultos entre esqueletos y rocas. Alejandro Rodríguez llegó a nosotros para descubrir que cada historia tiene un enigma, examinando el límite entre lo natural y lo sobrenatural. ¿Es posible que haya fuerzas oscuras acechándonos en todo momento? Pues es lo que intentaremos averiguar. Un chamán, vivamos nuestra cultura. Como en el inicio de cada edición, nuevamente nos encontramos en carretera, en este caso en medio de la ciudad, en dirección a encontrarnos con un caporal, dado que nos ha llegado el rumor de una festividad que se desarrolla en pleno mes de octubre, que al parecer no es tan conocida como otras tradiciones de la región del Cusco, pero llamó mucho la atención dado que estaría envuelto en un hecho sobrenatural, una aparición de una imagen que posteriormente con los años se ha convertido en el centro religioso de una comunidad. Bienvenidos a otra nueva edición de Un Chamán, vivamos nuestra cultura. En este momento, justamente en esta búsqueda incansable que estamos como espacio en lo que viene a ser de eventos sobrenaturales o cosas extrañas que enmarcan en muchas ocasiones las propias tradiciones que se tienen en el Perú y en el Cusco en específico. La historia de un caporal, una entrevista que estoy yendo justamente a realizar de una festividad en un predio privado, en este caso en una hacienda, que se desarrolla en el distrito de San Salvador, hace unas 2 horas de Cusco, pero no conozco mucho sobre el origen o la historia detrás de esta fiesta que me han puesto en conocimiento que se desarrolla cada año. Es en ese contexto que vamos a movilizarnos en este momento, encontrarnos con este caporal y que me pueda explicar la historia de la Virgen del Rosario, la Virgen de Guaigua, que según lo que tengo entendido hasta el momento es una aparición sobrenatural que se llevó o que se dio en una hacienda, como menciona. Vamos. En esta oportunidad nos dirigimos a encontrarnos con Dimas Cusiquispe Tarco, caporal de la Aranza Capascoya, que a la par tiene un establecimiento de venta de herramientas en el distrito de Huancha, Cusco, con quien podemos detallar algunos aspectos importantes sobre esta festividad, como por ejemplo el lugar donde se desarrolla, así como también la importancia cultural del mismo. Buenas, ¿qué tal? Justo me comentó el regidor Alexander Blanco, ¿usted es caporal? Sí, papá. Un ratito puedo despachar al señor más y... No te preocupes, ¿sí? Sí, está bien, está bien. Buenas tardes, mi nombre es Dimas Cusiquispe Tarco. ¿Cuántos años estás en las festividades de la Virgen de Guaigua? Yo estoy en la festividad de Nuestra Madre la Virgen del Rosario desde el momento que nací. O sea, yo he nacido en San Salvador, vivo en San Salvador y desde el momento que tengo uso de razón he sido partícipe de nuestra festividad. Coméntame, ¿en qué consiste o de dónde data esta festividad que se da en San Salvador?
Bueno, gracias más que todo por la oportunidad que nos brindan para poder comentar acerca de nuestra festividad en homenaje a nuestra Madre, la Virgen del Rosario. La festividad nace desde el momento que los hacendados del lugar de Huaywa tienen la propiedad de ese espacio, y ellos, el primer propietario de la hacienda Huaywa era una persona, Vargas, que era no creyente, era una persona atea. Entonces este señor no creía en nadie. Entonces en una de esas aparece un sonido, un lloriqueo de una persona en ese espacio que ahorita se denomina como huerta. La festividad de la Virgen del Rosario de Huaywa en San Salvador se celebra del 6 al 9 de octubre. Cuentan que la historia de la Virgen del Rosario de Huaywa comienza con una visión milagrosa. La imagen fue encontrada pintada en un muro de adobes aproximadamente entre los años 1700 a 1730, en el jardín de la misma hacienda llamada hoy La Huerta. Luego de la aparición, los comuneros de Teracanchis y Suiza se constituyeron en la capilla. Posteriormente, la imagen fue trasladada a esta, donde actualmente permanece y es venerada. El Señor no cree y dice, no, de qué cosa será esto, porque tenemos que estar haciendo caso. Entonces, en uno de esas noches, en su sueño, una señora le pide al Señor, diciendo de que por favor no me hagas echar de este sitio, déjame permanecer, que mi hijo está al frente, quiero complacerlo, quiero verlo desde acá, desde este lugar. Entonces el ateo se sorprende y ve de que cuál era el motivo de esta situación. En uno de esos aparece la imagen de la Virgen del Rosario en un muro, como le digo, en ese sitio donde está la huerta. Entonces el Señor, sorprendido de toda esa situación, hace de que esa imagen sea protegida o de repente sea trasladada a un lugar que sea adecuada, ¿no? Entonces es en ese entonces donde pide el apoyo de los colonos, de los comuneros. La festividad de la Virgen del Rosario de Huaywa es una manifestación del patrimonio cultural inmaterial de origen católico que se lleva a cabo en la jurisdicción de la comunidad campesina de Camagüara, cerca de la capital del distrito de San Salvador, provincia de Calca, departamento de Cusco. Que eran trabajadores o servidumbres de la hacienda de la comunidad de Camagüara, Teracanchis, Siusa. Entonces es donde empiezan a hacer una covacha para la imagen, para la Virgen. Hacen una covacha y trasladan a ese sitio, tratando de mantener como estaba. Se dice de que han podido hacer de repente en cuero de ganado, han podido acomodarlo la imagen y llevarlo a esa covacha. Entonces es donde empieza la festividad. O sea, esas son versiones que a nosotros nos han dejado nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos. Entonces desde ahí es donde empieza la festividad. Entonces el hacendado empieza a organizar la festividad con los bailarines del lugar de San Salvador y también con la participación de las comunidades. Entonces esa tradición nosotros seguimos manteniendo. O sea, esto más o menos data de los años 1700, 1750. O sea, se dio una aparición. Una aparición de la Virgen, ¿no? ¿En qué parte? En Huaywa hay un sitio denominado Huerta. Inclusive ya se está ocupándose ahora como un espacio de cada danza, ¿no? Entonces de ese lugar lo trasladan hacia donde está la capilla. Ahí es donde hacen como una especie de una covacha para acomodar. ¿Qué tipo de aparición fue? Es una pintura. Una pintura. Una o sea, pintura. Aparece la pintura. Aparece la pintura. De la nada, ¿no? nadie ve Ajá, de la nada. O sea, después de un aluvión, después de una lluvia torrencial, ¿no? O sea, al día siguiente dice que aparece. Se trata de una advocación a la Virgen María proveniente de Europa que se originó a fines de la Edad Media, estando su fecha fijada el 7 de octubre en celebración decisiva de la victoria obtenida para los cristianos durante el enfrentamiento con el Imperio Turco en la batalla de Lepanto en el año 1571. Victoria atribuida a la Madre de Dios al ser invocada mediante la oración del Rosario. En el ámbito local de Huaywa, Cusco, esta celebración se realiza todos los años desde el 6 hasta el 9 de octubre. Pero más antes había ciertos, o sea,
el hacendado escuchaba ciertos lloriqueos de una mujer. Entonces él decía de que como era ateo no creía en nada de esos. Y en uno de sus sueños la señora le pide al ateo de que por favor no me boten de acá, porque quiero vivir al frente de mi hijo, o sea, al frente está el señor de Huanca. Claro. Entonces en ese tiempo es donde aparece la imagen de la Virgen del Rosario, porque o sea, el Huaywa es una planta, es como una espina, ¿no? Ese espacio, o sea, dice había bastante de ese arbusto allí, entonces por eso quería hacer limpiarlo. Entonces seguramente estaba por ahí la imagen, ¿no? La pintura. Ajá, entonces por eso que le revela en su sueño al ateo. Entonces ahí es donde empieza la creencia, la fe hacia la Virgen, ¿no? Y el mismo ateo se sorprende y empieza a tener fe, ¿no? Claro. Uh-huh. ¿Hace cuánto tiempo inicia toda esta actividad o las festividades? ¿Hace cuántos años, más o menos? Mira, nosotros, según nos relatan, es desde los años 1750, 1700. Claro. Nosotros ya somos generaciones nuevas, ¿no? O sea, nosotros personalmente he tenido abuelos, mi padre, por ejemplo, ha sido bailarín, partícipe de las danzas. La ocasión está vinculada a la celebración en calendario agrícola de la zona, en tanto después de la fiesta comienza la plantación primaveral de papas y otros tubérculos andinos. En memoria colectiva del lugar se mantiene que el culto local a la Virgen del Rosario de Huaywa se origina en el siglo XVIII a raíz de la aparición milagrosa de una imagen de la Virgen del Rosario en la entonces hacienda de Huaywa. Mis abuelos han sido partícipes y así, ¿no? O sea, el pueblo de San Salvador ha trascendido así, ¿no? De que la mayoría de los habitantes han sido partícipes de esa festividad, como mayordomos, músicos o bailarines. Entonces esto ya viene de muchos años atrás, ¿no? Desde mucho antes. Muchos años atrás a nosotros también nos relatan, ¿no? Entonces podemos, o sea, queremos todavía mantener algo de esa tradición, ¿no? Claro. Ahora, ¿qué tan milagrosa es la Virgen del Rosario, la Virgen de Huaywa? Demasiado milagrosa, demasiado algunas milagrosa historias que nos puedes para, o sea, es, ¿cómo le puedo decir? ¿No? Yo desde niño he empezado a creer, he empezado a tener fe en la Virgen, he sido partícipes, nosotros de repente no en las danzas, pero nosotros desde niños cuando terminaba la festividad, veíamos la festividad cómo bailaba y nosotros lo poníamos en escena en las calles, haciéndonos máscaras de cartón, con plumas de gallinas, o sea, la danza lo danzábamos en las calles. Entonces nuestra fe ha crecido así y yo lo puedo manifestar, ¿no? Yo desde muy joven he empezado a bailar y ha habido un tiempo en que por ciertos motivos o ciertas discrepancias con algunas personas dije que no voy a participar este año en la festividad, pero la Virgen de inmediato a mí me puso, como se puede decir, en mi lugar, ¿no? ¿Qué te está pasando contigo? Empecé a tener problemas familiares, problemas económicos, toda esa situación. Entonces ahí es donde yo empiezo a reflexionar y la Virgen no es para jugarse. Según refiere la tradición oral, alrededor del año 1700 de nuestra era se produjo en este lugar un gran deslizamiento de barro y piedras debido a las intensas lluvias. Huayco se desplazó hacia la hacienda de Huaywa, abriendo una gran zanja que dejó expuesto un pequeño muro arcilloso en el cual la población identificó la imagen que consideró correspondía a la Virgen del Rosario, porque el muro se percibió el dibujo de una mujer que estaba de pie y en un brazo llevaba al niño Jesús y un rosario en el otro. Si una persona promete estar presente en su festividad, ya sea como bailarín o como mayordomo o como con cualquier otra actividad, tiene que cumplirlo y cuando tienes fe, crees en él, te lo da más que todo la salud, el trabajo, todo eso, ¿no? O sea, prueba de ello, por ejemplo, ¿no? En el pueblo de San Salvador casi no nos ha afectado la pandemia del COVID, al menos en mi danza no ha habido ningún fallecido, han pasado así, por así nomás, o sea, como cualquier enfermedad, la gripe, así, felizmente gracias a ella, al señor de Huanca, ¿sí?
no nos ha afectado. Nosotros hemos estado libres de eso. Por eso que la mayoría, o sea, casi todos, por no decir casi todos, los del pueblo de San Salvador, somos muy creyentes. Tenemos mucha fe en la Virgen. O sea, casi el pueblo de San Salvador está libre casi de todas las desgracias. Ha llegado ese mal de la cólera, ha habido más abajo o más arriba, pero el pueblo de San Salvador estaba libre. Por eso que o sea, no ha habido ninguna persona que ha sido afectada por esos males. Claro. Entonces es o sea, muy milagrosa nuestra Madre la Virgen del Rosario. Para historias de personas que haya castigado a la Virgen. Sí. Como sí. todo patrón en Cusco, no solamente hablando de la Virgen del Rosario, muchos en San Sebastián, tenemos la Virgen del Carmen, Sí. hay historias Sí, de sí, castigos. sí, 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 Por ejemplo, alguna que conozcas. Mira, lo más cercano, nosotros hemos tenido compañeros, yo pertenezco a la comparsa Capascolla. El homenaje a la Virgen del Rosario de San Salvador, según los registros, es la fiesta más antigua de la región de Cusco, donde se rinde culto a la imagen de la Virgen María. Pero más allá de que este relato sea cierto o no, es claro que ya ha transcurrido varias generaciones de danzarines que cada año se reúnen en este enigmático distrito en el Cusco. Fueron muchos años en esa comparsa, ¿no? Y hemos tenido amigos, paisanos, que han querido voluntariamente integrarse a esta comparsa, ¿no? Vinieron como en son de burla, ¿sabe qué? Voy a participar en esta danza. Se han puesto a ensayar, pero de un momento a otro cambiaron de opinión. No, ¿sabes qué? Este año no voy a poder todavía. Y de inmediato, han sufrido accidentes. Accidentes, o sea, y en uno de esos, ¿no? El mismo amigo, en el siguiente ensayo ha estado primerito en el lugar. Por favor, perdóneme. Pidió perdón de la madre, por favor, perdóneme, madre, por dudar de ti. Voy a participar de ti. Pero durante la festividad, ese señor, o sea, lo ha pasado mal. Se ha estado cayendo, se ha rajado la cabeza, o sea, ha pasado cosas. Y así, o sea, no solo eso, ¿no? O sea, hay personas que a veces dudamos, siempre les pone en prueba, ¿no? De que, a ver, ¿qué estás queriendo hacer conmigo? ¿No? Entonces claro. De esas cosas hay que cuidarse, y por eso que nosotros tenemos hasta cierto punto mucho respeto a la madre, ¿no? Mucho respeto. Mucho respeto y mucha fe. Claro, ahora, por ejemplo, en tu caso, tú has visto tanto castigo como ayuda. Me imagino que también has visto algún milagro de alguna enfermedad o algo lógico, así. Sí, por eso le digo, ¿no? O sea, yo tengo felizmente, gracias a ella, gracias a Dios, ninguno de mis familias han sufrido de repente ningún accidente, ningún mal. Siempre hemos sido protegidos por ella. Por eso que nosotros siempre estamos presentes con toda fe hacia nuestra madre, ¿no? A veces, como caracteriza la comparsa Rapascoyo, nosotros a la llegada saludamos con nuestras canciones, y para venirnos también tenemos que cantarle pidiendo bendición, pidiendo protección, ¿no? Para que no nos suceda nada. Y así, o sea, todas las comparsas, ¿no? Están ahí presentes, siempre con ese corazón que tienen que tener hacia nuestra madre, ¿no? Tras escuchar toda la historia que se envuelve alrededor de la imagen de la Virgen del Rosario que se halla en la hacienda de Huaihua en San Salvador, nos despedimos de Dimas para inmediatamente planificar un viaje hacia el mencionado distrito. Dado que nos encontramos prácticamente a pocas horas del día central, los preparativos tienen que ser rápidos, y antes de que nos demos cuenta, ya nos encontramos en un vehículo en dirección al área de celebración. Dado que todavía no ha llegado la temporada de lluvias torrenciales características de esta temporada, por un retraso climatológico en toda la región, no tenemos complicaciones en movilizarnos hacia la mencionada hacienda. Prácticamente retornamos hacia este distrito en muy poco tiempo. Recordemos que en una de las ediciones anteriores ya habríamos visitado el distrito de San Salvador, pero en esta ocasión por el Señor de Huanca. Ahora tenemos que dirigirnos al frente del santuario del Señor de Huanca, donde se halla esta hacienda, que es el santuario de la Virgen del Rosario. Es en medio de nuestro recorrido que nos percatamos que al ser una festividad
no tan conocida como tal, no es tan fácil ubicar el lugar en cuestión. Llegamos a un punto donde nos vemos en la necesidad de preguntar a los vecinos del sector dónde queda exactamente la ubicación de esta hacienda y si hablamos de dimensiones no es tan grande como otros santuarios. Disculpe, para Hualua, para la festividad. ¿Dónde es? ¿Abajo? ¿Abajo es? ¿Dónde está la capilla? La iglesia no le veo. Es abajo todavía. Pese a todas estas complicaciones, llegamos sin ningún percance hacia la hacienda de Huaigua. Si bien nos perdimos la serenata, llegamos felizmente al día central de las festividades, donde cada comparsa realizaría una demostración coreográfica de lo que viene a ser la presentación artística de su comparsa. En este momento ya nos encontramos justamente en la hacienda de Huaigua. Esto pertenece a San Salvador en la provincia de Cusco. Todo ello en un panorama que hemos venido justamente a explorar, dado que, si se han dado cuenta a lo largo de las diversas ediciones que hemos registrado, justamente el Cusco tiene muchas apariciones o leyendas enmarcadas alrededor de santos e imágenes, y justamente la Virgen del Rosario es una de estas, y por ello nos hemos constituido en Huaigua como uno de los puntos más reconocidos respecto a la imagen de una virgen, porque por lo general se ve la imagen del Cristo, o en ese caso de Jesús, en gran mayoría de las apariciones que se han dado, pero en caso en particular de Huaigua está frente al Señor de Huanca, otra de las apariciones que ha marcado mucho a la ciudad y región del Cusco y también del todo el Perú. En el preludio antes del inicio de las presentaciones de danzas por parte de las distintas comparsas provenientes de las comunidades cercanas del distrito, se observa tanto como caporales y bailarines presentan sus respetos a la imagen, donde como cada año se constituyen y se organizan para ofrendar sus mejores pasos de baile en honor a su patrona. La aparición de la Virgen del Rosario, en este caso, enmarca una de las apariciones más antiguas. Estamos hablando del año 1700, y desde entonces se ha rendido tributo. Es más, en un punto habría intentado ser destruida, pero reapareció. Eso es lo que cuenta la leyenda. No se tiene mucha información exacta como lo que es Coyoriti o el propio Señor de Huanca, que se vislumbra lo que fue la conquista ideológica, pero en este caso en particular estaría dentro de un predio privado, una hacienda privada que en su momento tuvo distintos propietarios. Una misa ofrecida por la parroquia de San Salvador al pie de la milagrosa imagen abrió la ceremonia. Luego, los reconocimientos de las juntas directivas que promovieron la declaratoria del Ministerio de Cultura, un desfile de danzas en un traje elegante para compartir al estilo costumbrista como se promueve la fraternidad y la unión en el distrito de San Salvador. En el año 2014, la festividad fue declarada como parte del Patrimonio Cultural de la Nación, con una resolución por parte del Ministerio de Cultura, donde se destaca el fervor religioso que reafirma la devoción e identidad cultural de los habitantes del distrito de San Salvador y el prolongado Valle Sagrado de los Incas y su entorno, consolidando su integración social y cultural. Que veneran a la Virgen del Rosario de Huaigua, autoridades que nos acompañan en ese día tan especial para los salvadoreños, porque nuestra fe y devoción es grande
en la Virgen de Rosario de Guayua, San Salvador. Acompañar a los señores mayordomos y saludar, por supuesto, a nuestros sacerdotes, a nuestro primer presidente de la festividad de la Virgen de Rosario de Guayua y de la Asociación Folclórica, el Padre Genaro, nos honra con su presencia. Nuestro sacerdote de San Salvador, Padre Carlos, y también hay otros sacerdotes que nos acompañan en este día tan especial, acompañando a la Virgen de Rosario. Desde el siglo XVIII, según la tradición oral, la Virgen cobra importancia por su aparición de un niño en su regazo y el Santo Rosario junto al pie de la capilla. Cuentan que fue después de un desastre natural, un deslizamiento por las lluvias, y que solo con su presencia se habría cesado esta amenaza constante. Con fe y devoción celebramos a la Virgen de Rosario de Guayua, protectora de nuestros hogares, guía nuestro camino. Bajo tu manto, Virgen de Rosario, encontramos tu paz, consuelo y esperanza. Virgen de Rosario, nos bendiga y nos inspire a vivir con amor y solidaridad. En esta festividad elevamos nuestras oraciones a la Virgen de Rosario de Guayua, Madre de nuestro Señor de Guayua, Madre de todos, para que ilumine nuestro caminar. Hoy celebramos la bondad y misericordia de la Virgen de Rosario de Guayua, Reina de los cielos y de nuestros corazones. Con el rezo del Santo Rosario pedimos la intercesión de nuestra Madre Virgen de Rosario, nuestro Dios. El espacio pertenecía por entonces al hacendado de Guayua, don Cristóbal Calero. Los campesinos de la zona constituyeron una pequeña choza en una zanja que abrió el deslizamiento para proteger la sagrada imagen. Pero antes de los posibles fenómenos de la naturaleza, un pintor anónimo retrató la imagen de la Virgen en un muro que se construyó de forma humana. En medio de la procesión de la imagen se observa cómo tanto las familias, así como algunos visitantes que escucharon sobre esta festividad, son testigos de cómo la imagen da su bendición a cada uno de sus fieles, dado que no se tiene mucha información en internet sobre esta festividad como tal. El público se refleja en el testimonio pasado de boca a boca que ha originado que cada vez más personas conozcan la existencia de este santuario en Guayua.
Una vez finaliza la procesión, cada comparsa se organiza para realizar la presentación respectiva de sus mejores pasos de baile, a lo cual nosotros, impacientes, estamos a la expectativa de poder observar muchas de las danzas ya conocidas de la región de Cusco, pero en este caso con su origen más primitivo, dado que gran parte de las festividades de la región, las danzas que se muestran son variables de las comparsas originales que aparecieron en el Cusco. Tras la pausa, visualizaremos la presentación artística de 14 comparsas, los cuales ofrendan su fe y cariño a la Virgen del Rosario. Desde el punto de los sacras Durante la celebración se presentan los capachunchus, sacras, negrillos, sicas, capac negro, cachampas, collachas, majeños, chunchachas, capascoya, entre otros, le cantan a la Virgen, agradeciendo sus múltiples milagros concedidos y que siempre estarían en su protección. Celebraciones de la Virgen de Guaigua, la mamacha del Rosario se llevan a cabo en el mes de octubre. Prácticamente en cada mes en la región de Cusco se lleva una celebración ante las apariciones sobrenaturales de imágenes. Cada provincia tiene su propia aparición, es algo sumamente curioso y que hemos constatado ahora con la gran cantidad de personas. Los actos de honor a la Virgen del Rosario comienzan, como es tradición, con el Tiachicui, o la presentación de los mayordomos y comparsas en el páramo de Guaigua, donde apareció la figura de la Virgen después de un deslizamiento. El espacio está al frente del santuario del Señor de Huanca y lo divide el río Vilcanota. ¡Gracias, sacras! Esos aplausos para los sacras de San Salvador, danza oriunda y neta de la Virgen del Rosario de Guaigua. El Econata Epiacamunco.
San Salvador vendría a ser la cuna originaria de más de 14 danzas que se festejan en todo el Perú, con un reconocimiento por parte de los bailarines, porque gracias a ellos es la fiesta donde los mayordomos son los encargados de presentar estas danzas. Nuestro comisario también quiere bailar contradanza. Nuestro regidor de la MAI, Juan Carlos Moranca, quiere bailar contradanza. Y nuestro regidor, Mausario Barranca, aplaude para contradanza. La festividad de la Virgen del Rosario de Huaihua es una celebración donde participa la población interpretando 14 danzas típicas de la zona, luciendo hermosos y coloridos trajes al compás de la melodía tradicional que interpretan conjuntos de música folclórica. Durante la festividad se realizan misas en quechua y castellano, se interpreta música religiosa al estilo andino y se cumple la procesión de la venerada imagen, con la participación masiva de la población y de las principales danzas. Todo ello en un contexto que engloba la importancia cultural que tienen este tipo de actividades en los rincones de toda la región del Cusco. ¡Sí!
resalta que la mencionada celebración religiosa es una muestra del fervor que reafirma la devoción, la identidad cultural de todos los sectores de la población salvadoreña en su entorno, consolidando su integración social y cultural mediante la continuidad de sus costumbres tradicionales. Añay Pablo Chacuna. Apureta Pablo Chacuna, ron 4. Uyanda pas moyora chengrah Pablo Chata. Moyora chengrah, Uyanda. Gracias a los Pabluchas, al Pablo Capitán, a todos los integrantes. Fuertes aplausos por este espectáculo que nos ha brindado. Micrófono Pablucha, devuélveme. Conca, Uyadikunam, Manachacamana, Uyadiconcacho. A ver, Ñacho Tucurunchis, su Martaña. Perfecto, vamos entonces, señoras y señores, nuevamente a nombre de la Municipalidad Distrital de San Salvador, la danza Capa Chunchu, también conocida como Chuncho Rico, es una tradicional danza guerrera, originaria de la época colonial. Alrededor de 1700 se remonta. Señoras y señores, la comparsa Capa Chunchu, danza internacional, danza que es patrimonio cultural, danza del patrimonio inmaterial de la humanidad que peregrina en Taitacha Coyoliti. En reconocimiento se comprometen a trabajar de manera conjunta con la población, directivos de la feligresía, caporales de las danzas, las autoridades de San Salvador de Cusco, para salvaguardar las características originales y auténticas de esta festividad de la Virgen del Rosario de Guaigua, ya que para algunos se habría perdido la esencia de esta festividad. Una de las danzas originarias y netas del distrito de San Salvador. Antes que nos demos cuenta, las horas pasan y llega el momento de retirarnos de esta hermosa hacienda. Retornando por el camino de tierra que nos pudo conducir hacia este santuario,
dado que cada año son más personas quienes participan de estas festividades, se nos complica un poco el poder siquiera salir de la zona. Bien, hemos llegado ya al final de esta edición de Un Chamán. Ya nos estamos regresando después de las festividades de la Virgen. Como se puede observar adelante, todo el mundo quiere salir, pero es prácticamente una tarea muy complicada. Algunas palabras de nuestro productor de esta edición. Bueno, importante el trabajo que hacemos, bastante tedioso, cansado, pero lo hacemos por ustedes, amigos televidentes. La versión esta de la festividad de Virgen de Hualwa, desde este paraje, para Un Chamán, es con todo cariño para ustedes. Bien, unas palabras del equipo técnico que se han roto el lomo hoy día. Nada, que disfruten la repetición de la transmisión porque esto se repite, ¿verdad, Luchín? Así es, se repite, no, sale una versión editada de Un Chamán desde Hualwa. Bien, ¿alguna palabra, Felipe? No, ya se secó ya. ¿Alguna palabra, Felipe? Todo bien, todo bien. Está vivo todavía. Está vivo. Alex. Cállate, Alex, cállate. No nos dejas hablar, cállate. Bien, estén atentos a las próximas ediciones. Estamos ya próximos a entrar a la segunda temporada. El tiempo se ha pasado. El tiempo se va a pasar rápido. Y bien, como ya hemos visto, a salir nuevamente a Cusco para planificar el próximo viaje. Chao. Ahora todo lo que queda es nuevamente regresar a la ciudad del Cusco para poder nuevamente planificar un futuro viaje que nos muestre la existencia de eventos sobrenaturales que no tienen explicación alguna y que en muchos casos, como por ejemplo dan origen a tradiciones, fiestas y costumbres, actividades que constituyen nuestras raíces.